Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 31, Estoy en casa, bienvenido de nuevo. En retrospectiva, Flugel también era una figura envuelta en misterio. La primera vez que Subaru escuchó ese nombre fue probablemente cuando obtuvo información sobre el árbol de Flugel. Aparte de haber plantado ese enorme árbol, se decía que era un gran hombre que no había dejado ningún logro particularmente notable. Al menos, esa era la impresión que Subaru tenía de él, asumiendo que era alguien importante solo por haber dejado su nombre en la historia. Después, debido a las circunstancias que los obligaron a talar ese árbol problemático para derrotar a la ballena blanca, Subaru sintió una mezcla de disculpa y gratitud, viéndolo como un benefactor por haberlo plantado. Sin embargo, la siguiente vez que escuchó el nombre de Flugel, las cosas dieron un giro sospechoso cuando Chaula, la guardiana de las estrellas de la atalaya de las Pléyades, habló por su propia boca, afirmando que él era su maestro. Originalmente, Chaula era una de las 3 grandes heroínas de Lugúnica y era conocida como la Sabia, pero le dijeron que Flugel le había atribuido esos logros, y por alguna razón, Chaula seguía insistiendo en que Subaru era su maestro. Al final, la verdad permaneció desconocida, dejando a Subaru con sentimientos encontrados hacia Flugel. Podríamos llamarlo un benefactor que dio el empujón final a la subyugación de la ballena blanca, o podríamos llamarlo un bastardo despiadado que confinó a Chaula en la torre de vigilancia indefinidamente. Siendo puramente egoísta, si Flugel era realmente así, Subaru sentía la necesidad de afirmar que el título de amo de Chaula le pertenecía a él. Aunque lo diga yo mismo, estoy siendo bastante blando. Pero después de escuchar Kugelschreiber Kassel y luego Flugel, empieza a aparecer también un homenaje alemán. Si Kugelschreiber significa bolígrafo en alemán, entonces Flugel también debería significar ala. Hubo una época en la que Subaru, buscando desesperadamente palabras que sonaran bien, recurrió al alemán. Podría decirse que fue un rito de iniciación adolescente clásico. Como Staubsauger, que es aspiradora, o Zitronensaft, que es jugo de limón. La verdad es que Schwarz en Natsumi Schwarz también significa negro en alemán, ¿sabes? Aunque le digas a Betty ya sabes, supongo que no lo entiende en absoluto. Entonces, eso significa que se usan las mismas palabras en la casa de la familia de Betty y en el pueblo natal de Subaru, ¿de hecho? Sí. Así es como funciona. Bueno, dado que sospecho que Josin de los Páramos proviene de mi misma ciudad natal, no es tan extraño que ese tipo de palabras estén dispersas por ahí. Como era de esperar, Betty tampoco conoce la historia detrás del nombre del castillo, supongo. Pero si se trata de su madre, no sería sorprendente, independientemente de a quién conociera. Ante las palabras de Beatriz, a quien sostenía en brazos, Subaru la sujetó con más cuidado, puso cara de preocupación y dejó escapar un largo suspiro. Supongo que sí. Si no recordaba mal, en la fiesta del té del santuario, la Equidna joven, para ser exactos, había comentado que personas de todo el mundo se reunían allí en busca de conocimiento, deseosas de conocerla. En aquel momento, no tenían nada específico que preguntarle a Equidna, así que lo dejó pasar, pero ahora sentía que había desaprovechado una oportunidad. Bueno, es dudoso hasta qué punto podemos confiar en las declaraciones de esa Equidna, pero parecía tener cierto orgullo a la hora de alardear de sus conocimientos. Quizás debería haberle preguntado sobre la verdad del mundo o algo así. ¿Qué haría Subaru incluso si supiera la verdad sobre el mundo? Supongo que, para empezar, no creo que el mundo esté mintiendo, la verdad. Bueno, eso es cierto. Aunque lo había dicho a la ligera, conocer algo como la verdad del mundo le parecía demasiado difícil de asimilar. En ese momento, lo que quería era la seguridad de sus amigos, una forma de contactarlos, un medio para salvar el reino y un método para mantener al enemigo alejado para siempre, cosas así. De hecho,
la verdad del mundo no era algo que llamara la atención. En cualquier caso, ¿quién hubiera pensado que ir al árbol de Flugel sería aprobado tan fácilmente? Mientras murmuraba eso, lo que se divisaba a lo lejos en el campo de visión de Subaru era el famoso árbol de Flugel, o mejor dicho, su enorme y gigantesco tocón. La parte del tronco que se cortó durante la subyugación de la ballena blanca había sido retirada posteriormente, y al parecer, aprovechando la oportunidad, se utilizó como recurso para el reino, como madera milagrosamente bendecida. Probablemente, se empleaba en diversos lugares para la construcción de edificios con la madera del árbol de Flugel. El tocón restante se había convertido en una valiosa atracción turística y parecía bastante concurrido. En ese momento, Subaru y su grupo esperaban a que la multitud se dispersara. Aunque nadie le prestó atención cuando antes solo era un árbol grande, en serio, todo el mundo es tan oportunista, ¿verdad? Quien alzó la voz fue Félix, tan ocioso como ellos. Apoyando la espalda en el carruaje del dragón, junto a Subaru y Beatriz, que contemplaban los restos del enorme árbol, entrecerró sus ojos amarillos y murmuró sobre las circunstancias que lo rodeaban. Subaru compartía su opinión, aunque el crepúsculo ya había pasado y la noche se cernía sobre ellos, el flujo de gente no cesaba. El asunto del tocón podía considerarse una consecuencia inesperada de la subyugación de la ballena blanca. Aún así, me sorprendió mucho que volviéramos al árbol de Flugel con Subaru-kun otra vez. Yo tampoco creía que este lugar volvería a tener protagonismo. Si hubiera sabido desde hace mucho tiempo que se le consideraba un punto de referencia para la bruja, habría propuesto un plan diferente durante la lucha contra la ballena blanca. Ah, ¿otro plan diferente? ¿Cómo cuál? Bueno, se trata de desplegar la potencia de fuego necesaria para talar un árbol enorme, utilizando la sabiduría y el coraje de todos. Ajá, Bob. Subaru-kun es un genio. Al oír eso de una manera que no sonaba nada sincera, Subaru esbozó una sonrisa irónica y observó a su compañero de reojo. Aunque llevaba 2 meses actuando junto a Félix, aún no se acostumbraba a verlo con ropa de hombre. Si bien, en términos de tiempo, había pasado mucho más tiempo con él que con ropa de mujer, aún así. No creía que la razón fuera simplemente que le sentaba bien. La razón de la persistente incomodidad era algo que ni siquiera Subaru podía expresar con palabras. Félix, tú también vienes, supongo. ¿A Beatriz Chan no le gusta? En realidad, no se trata de que te guste o no. Supongo que tu poder es valioso. Si te ocurriera algo. ¿Te preocupas por mí? Qué amable. Pero no hay necesidad de preocuparse, ¿sabes? Félix tocó suavemente la nariz de Beatriz, que estaba acunada en los brazos de Subaru, con su dedo. Cuando Beatriz abrió mucho los ojos ante eso, Félix suavizó ligeramente las comisuras de sus ojos. Es precisamente cuando te diriges a un lugar desconocido que quieres que te acompañe. Si soy yo, aunque te vuele en la cabeza, puedo salvarte en cuestión de segundos. Betty es un espíritu, así que la magia curativa ordinaria no funciona bien, de hecho. Sí, lo sé. Por eso, durante estos 2 últimos meses, me he asegurado de actualizarlo correctamente. ¿En serio, supongo? Súper serio. Delante de mí, ni siquiera dejaré morir a la gente que quiere morir, ¿sabes? Ya fuera por lo descabellado que sonaba aquello, Beatriz tragó saliva, como si sintiera la garganta seca al oír la respuesta de Félix. Pero para Subaru, sin duda, fue tranquilizador. En realidad, desde que comenzó la batalla contra los hijos amados, una atmósfera tensa y opresiva los acechaba constantemente, como si una espada los vigilara sin descanso. Además, llevo tiempo queriendo decir esto. ¿Qué pasa, tan formal de repente? Félix. Subaru ladeó la cabeza hacia Félix, quien había iniciado el tema solo para cerrar la boca. Durante un breve tiempo después, Félix abrió y cerró los labios repetidamente. No tienes por qué andar con pies de plomo conmigo y con Cross-sama. Uf, ¿era tan obvio? Bueno, es súper obvio. Me siento mal por hacerte andar con rodeos, pero... Incluso para Subaru-kun, si un desconocido dijera esto o aquello sobre asuntos relacionados con Emilia, te pondrías histérico, ¿verdad? Piensa que es lo mismo.
Ante esa analogía, Subaru sintió que Félix no era un desconocido sin relación, pero al darse cuenta de que ese no era el punto, se contuvo de discutir. Aún así, si había algo que pudiera decir, quería decirlo. Parece que hay movimiento cerca del tronco. Iré a prepararme. Pero, sin piedad, tras haber dicho lo que quería decir, Félix, que había notado el movimiento junto al tronco, les dio la espalda. Caminó apresuradamente de regreso hacia el carruaje del dragón, y la razón de su acción quedó clara de inmediato. Crush se acercaba a ellos desde el tronco. Vaya, ese tipo. Los preparativos por nuestra parte están completos, pero ¿sucedió algo, Estrella Gris? No es nada, Crush-san. Ups, culpa mía. Resplandor verde, resplandor verde. Preso del pánico, Subaru se tapó la boca, reflexionando sobre el nombre en clave que se le había escapado en el momento en que bajó la guardia. Al ver eso, Crush relajó ligeramente los labios y añadió, no me importa. Mientras no estemos en un lugar donde haya oídos curiosos, responderé al nombre con el que me llames. El anillo de resplandor verde que me otorgó el señor Natsuki también me agrada bastante. Bueno, si a la persona le gusta, me alegro de que no se haya extralimitado. Sería una interpretación errónea si le asignara algo casi ofensivo como lengua larga. Desajuste interpretativo. En realidad, es una extraña obsesión de Subaru. Es algo que le ocurre de vez en cuando, así que supongo que no hay que preocuparse. Y lo que es más importante, desalojar a la gente fue otro logro de Oveja Blanca. Ah, en efecto. Como siempre, las negociaciones de Oveja Blanca son espléndidas. No percibo la astuta y vieja artimaña de las palabras hábiles, sin embargo, uno naturalmente desea prestar atención a eso. Supongo que esa es una virtud permitida solo a las chicas guapas de aspecto frágil. Pensándolo bien, había bastante gente guapa alrededor de Subaru, pero empezando por Emilia, casi no había nadie que encajara en la descripción de aspecto frágil. Empiezo a sentir que todos son personas maravillosas, rebosantes de vitalidad. ¿Será que la más taciturna y frágil soy yo? No entiendo el motivo de su ansiedad, señor Natsuki, pero si surge algo, por favor, cuente conmigo en cualquier momento. Mientras esté dentro de mis posibilidades, blandiré esta espada sin dudarlo. Una belleza poderosa justo cuando lo digo. Si yo fuera la heroína, eso sería peligroso. ¡Ay, ay, ay! Sinceramente, otra vez haciendo el tonto así, supongo. Mientras el corazón de Subaru se aceleraba ante la fiabilidad de Crush, Beatriz le pellizcó la mejilla como castigo. Crush sonrió ante su interacción y luego volvió a mirar el tronco del árbol. Y entonces, pensar que volvería a visitar el árbol de Flugel contigo. Ah. ¿Qué pasa? ¿Dije algo raro? Crush dirigió una mirada ansiosa hacia Subaru y Beatriz, quienes habían expresado su sorpresa al unísono. Ante esa reacción, Subaru y Beatriz negaron con la cabeza de lado a lado, diciendo, no, no. No es eso. Es solo que, hace un momento. Ese tal Félix estaba hablando precisamente de lo mismo que tú, de hecho. Estaba hablando de lo mismo que yo. Ya veo. Tiene sentido. Sus cejas arqueadas duraron solo un instante antes de que Crush asintiera con comprensión inmediata. Naturalmente, cuando Subaru, Crush y Félix llegaron a este lugar, lo primero que les vino a la mente fue la batalla contra la ballena blanca. Wilhelm, el protagonista principal de esa batalla, también fue uno de los que desaparecieron de la capital real sin que se supiera su paradero. Dicen que Wilhelm-san también está con nuestra gente. Estoy preocupado, pero... No, si se trata de Wilhelm, superará cualquier pequeña dificultad. Si hablamos de preocupaciones, me preocupa mucho más mi padre. Siendo una persona que se preocupa por todo, esto debe estar causándole una considerable tensión mental. Sin embargo, mi padre era duque antes de cederme la jefatura de la familia. En tiempos de crisis nacional, se mantendrá firme en cuerpo y alma. Lo que podemos hacer es encontrar una solución a la situación lo antes posible. De hecho, estoy de acuerdo. Supongo que el plan de hoy tiene precisamente ese propósito. Crush,
que confiaba en la fortaleza interior de sus sirvientes y familiares separados, bajó la barbilla profundamente al oír las palabras de Beatriz. Subaru asintió también, enderezando su postura. No hay de qué preocuparse. Al fin y al cabo, este es un lugar de buena suerte para nosotros. Las estrategias que hemos implementado en el árbol de Flugel no han fallado ni una sola vez hasta ahora. Eso es, naturalmente así. Ante la broma desenfadada de Subaru, acompañada de un encogimiento de hombros, Crush sonrió con expresión relajada. Guiñándole un ojo a esa sonrisa, Subaru juró que no dejaría que esa broma se quedara en meras bromas. La preocupación por la seguridad de sus aliados era la misma para Subaru y su grupo. Si la solución era salvar el reino, lo lograrían lo más rápido posible. Con ese propósito. Vamos, es hora de visitar la casa de la familia de Beaco. Decirlo así me resulta extrañamente cosquilleante, la verdad. Por nuestra parte, verificar la veracidad de la información obtenida es la máxima prioridad. Contactar con Roswaal puede quedar en segundo plano. Sin embargo, si surge otro método alternativo cuando queramos basarnos en ese conocimiento, eso deja margen para el debate sobre si tiene sentido mantener relaciones amistosas con Roswaal. Mira, dicen que la amistad no pide nada a cambio. Ante la poco convincente actuación de Subaru, Russell mostró un semblante claramente sombrío. Si bien uno quisiera creer que las relaciones humanas no se basan únicamente en el cálculo de méritos y deméritos, juzgar los valores del líder de las 6 lenguas, con sentido común, resultaba difícil. Sobre todo, teniendo en cuenta que el rival es Roswaal, de entre todos. Ni siquiera sabemos con qué criterios juzga a la gente allí, así que creo que no puede quejarse independientemente de cómo lo vean los demás. Pensaba que ese encanto humano inesperado era parte del encanto de Roswaal, pero el problema radicaba en cómo, descaradamente, arrollaba ese encanto humano con un sentido de propósito inquebrantable. Manteniendo el tema de la amistad entre Roswaal y Russell en el fondo de su mente de esa manera. Por cierto, esto está bien. Nos abstuvimos de realizar acciones llamativas en la medida de lo posible para que el enemigo no nos encontrara, y sin embargo, aquí estamos desalojando a la gente de un lugar turístico. Naturalmente, no es una situación deseable. Por muchas precauciones que tomemos, los rumores se filtran como gotas de lluvia. Por lo tanto, será una carrera contrarreloj durante una sola noche. Una noche, ¿eh? Al alzar la vista hacia el cielo nocturno, Subaru apretó el puño, frustrado por la imprevisibilidad del tiempo limitado. En ese momento, Beatriz caminaba alrededor del tronco del gran árbol, buscando el puerto deseado, un agujero espacial conectado al castillo mediante el efecto de cruce de puertas. Sin embargo, según ella, dado que habían pasado varios cientos de años desde la última vez que abandonó el castillo, el entorno alrededor del puerto debía de haber cambiado drásticamente. Aunque Beaco es la única que puede encontrar la llave, es frustrante que no podamos hacer nada más que dejarlo todo en sus manos. Por favor, no se apresuren. Dense prisa, pero sin entrar en pánico. Oye, ¿por qué estás ahí parado tan aturdido? Dicen que lo han encontrado. ¿En serio? Mientras rezaba en silencio, el grito de júbilo de Rachins resonó. Subaru intercambió miradas con Russell y corrió hacia Beatriz, que forcejeaba contra el tronco. El tronco, que desde lejos parecía una pequeña colina, destacaba aún más por su extraordinario tamaño de cerca, lo que explicaba por qué se había convertido en una atracción turística. Y ver a la pequeña Beaco junto a un tronco como ese hace que parezca una escena sacada de un cuento de hadas. Mira quién habla, supongo. Bueno, es cierto que Betty es una diablilla traviesa, igual que Campanilla en el cuento de hadas que me contó Subaru. ¿Pequeño diablillo? Siempre te he considerado un gran espíritu inteligente, adorable y muy capaz. Y... Caramba, creo que se están divirtiendo demasiado. De hecho, acérquense todos ustedes también. Aunque debió sentirse aliviada al encontrar lo que buscaba, Beatriz hizo señas a todos con una adorable expresión de autosuficiencia que ocultaba su alivio, mientras todos se reunían a su alrededor rápidamente, recibiendo elogios de todas partes. Como era de esperar, increíble, al final no fueron solo palabras y actitud.
Asombroso, ¿sabes? Beatriz, ahora de muy buen humor, se aclaró la garganta con un ejem. Para ser sincero, dado que existía la posibilidad de que el puerto se hubiera establecido utilizando el gran árbol como punto de referencia, pensé que había un 50% de probabilidades de que funcionara. Pero, de hecho, está intacto. Supongo que simplemente está inactivo. Dice que está durmiendo. En ese caso, es posible despertarlo. Naturalmente, de hecho. Supongo que Betty es la obra maestra de mi madre. Parte 2. Beatriz, sonriendo, extendió su pequeña mano hacia Subaru. Como era de esperar, Subaru le tomó la mano y la alzó en brazos de un tirón, quedando de pie juntos en el lugar donde Beatriz había estado. Y entonces, Subaru, préstame tu fuerza para realizar Door Crossing, de hecho. No digas ninguna tontería. Desde que te traje aquí, he sido yo quien ha dependido de tu fuerza sin parar. Aquí vamos, supongo. De sus manos unidas y cuerpos que se tocaban, el maná de Subaru fluyó hacia Beatriz. Parecía un dormilón increíblemente obstinado, podía sentir que su maná acumulado se estaba consumiendo de golpe. Naturalmente, esperaba que despertara antes de que Subaru se marchitara y se agotara por completo. No puedo salvarte del agotamiento de maná, así que no mueras, ¿de acuerdo? ¡Qué mala suerte! Subaru replicó a Félix, quien murmuró en voz baja como si se sintiera incómodo por la rápida disminución del maná de Subaru. Fue inmediatamente después. De repente, el tronco palpitó. No, hubo una reacción en el espacio justo delante de él. No es que se produjera un sonido real. Sin embargo, todos los presentes sintieron una enorme oleada de maná a través del portal. Poco después, un tenue rayo de luz púrpura recorrió el espacio, trazando lentamente un contorno en el aire mientras un dibujo luminoso comenzaba a tomar forma. Esto es. Ya veo. Una puerta. Cross expresó la conclusión que se escondía tras su asombro, tal como lo había dicho, la luz púrpura que emanaba de la mano extendida de Beatriz recorrió el aire, formando una única puerta de luz, un portal, justo allí. Sin lugar a dudas, era la entrada perfecta a una mazmorra oculta. ¿Cuál es su estado? De hecho, es estable. Lo único difícil fue activarlo. Una vez despierto, supongo que aguantará un tiempo. Incluso si Betty lo suelta, mira, así, de hecho. Al igual que Beatriz, que retiró la mano, Subaru también retrocedió un paso. Aún así, no hubo ningún cambio en el puerto generado ante sus ojos, ni desapareció de debajo de sus pies. Al ver eso, Russell bajó la barbilla con un muy bien. Perro negro. Sí, lo entiendo perfectamente. Al fin y al cabo, es mejor que alguien a quien no le doliera ni se le rompiera el corazón, aunque muriera haga las cosas turbias y peligrosas. Es simplemente cuestión de que la persona adecuada esté en el lugar adecuado. Si te perdieras, tu pérdida también sería dolorosa. Cuajaja. Estoy tan feliz y triste que me salen lágrimas. Agitando ligeramente la mano, Perro Negro dio un paso al frente mientras profería sarcasmo. Extendiendo la mano hacia el puerto, intentó abrirlo de golpe sin dudarlo. Hacia su espalda, Oveja Blanca gritó con voz aguda, Perro Negro. Por favor, ten cuidado, ¿de acuerdo? Dios mío, todos ustedes. Este es el regreso a casa de esa niña después de años, décadas, siglos, ¿verdad? No hablen tan mal de su hogar familiar. A diferencia de la dirigida a Russell, la refutación en sí misma parecía transmitir preocupación por la otra persona. La relación entre ambos era ambigua, pero al decir esto y aquello, daba la extraña impresión de que confiaban el uno en el otro. En cualquier caso. Ante los ojos de todos, Perro Negro tocó el puerto y, con suavidad, su figura se desvaneció en el espacio. En efecto, existía una entrada a un espacio invisible en el aire. El cuerpo de Perro Negro no atravesó el otro lado del puerto, sino que llegó a algún lugar conectado a través del espacio. Mientras Subaru y los demás esperaban conteniendo la respiración, transcurrió un tiempo. Lentamente, solo su mano regresó a este lado, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. Esto es. Ah,
Parece una señal de todo está bien. Es un gesto de mi ciudad natal. Últimamente, Estrella Gris se lleva muy bien con Perro Negro, ¿no crees? Se están llevando bien. Me pregunto si realmente se están llevando bien. Bueno, supongo que darse cuenta de que es alguien que no muerde ya es un avance. Aunque no fue intencional, tardíamente se dio cuenta de que enviar señales con las manos era tratar a Perro Negro como a un perro de verdad, lo que coincidía con su nombre en clave. Sin embargo, un perro grande que no se llevara bien con la gente sería definitivamente demasiado peligroso para tenerlo cerca de Beatriz. En cualquier caso. Si no hay problema, perfecto. Oveja Blanca, tú eres la siguiente. Sí. Allá voy. Incitada por Russell, Oveja Blanca tomó tímidamente la mano de Perro Negro, que aún sobresalía hacia ese lado, con cierta vacilación. Al instante, su mano fue jalada hacia adentro y, soltando un chillido de queek, su figura desapareció también en el puerto. ¿Por qué demonios tengo que ir a un castillo relacionado con una bruja? Deja de quejarte, lengua larga. Tu ingenio es infalible. Felt ha encontrado un buen seguidor. Cállate. No soy un seguidor. Solo soy un compañero por circunstancias, un compañero. Entonces, Ratchins, quien parecía haberlos acompañado hasta la selección real por casualidad, y Crush, que parecía intrépido, entraron al puerto. Justo antes de seguirlos, Félix miró hacia atrás, ¿le preocupaba el cansancio de Subaru? Estoy bien, perfectamente sano. Caramba, pareces ligero, podría levantarte también. No, gracias. Avísame inmediatamente si pasa algo, ¿de acuerdo? Dejando solo eso atrás, Félix también fue más allá del puerto. Dentro de los brazos de Subaru mientras los veía partir, Beatriz se retorció. Supongo que hay que fijarse en lo que se dijo. Claro que me lo dijeron. Entonces, ¿Russell-san también va? Despidiendo a los miembros que pasaban por el puerto uno tras otro, Subaru miró a Russell, que era el último que quedaba. Era el líder de las 6 lenguas y ocupaba un puesto insustituible. Subaru preguntó pensando que no podría dirigirse fácilmente al campo, pero inesperadamente, Russell negó con la cabeza. Si fuera posible, yo también preferiría dedicarme a la dirección, pero al investigar sobre la bruja, no hay razón para no aprovechar el valor de estos ojos. Ah, ¿la protección divina de la evaluación? Sí. Al investigar sobre la bruja, uno debe estar preparado para cosas que escapan a la comprensión ordinaria. Sin embargo, incluso ante lo incomprensible, estos ojos discernirán su presencia y su valor. Ya veo. Al oír eso, realmente es una habilidad indispensable para explorar mazmorras. En los juegos de acción y aventura donde te adentras en mazmorras, era común traer objetos sin tasar sin saber si eran valiosos hasta examinarlos superficialmente, pero la protección divina de Russell podía discernir al menos el valor de esos objetos. No tener que actuar al azar ni desperdiciar esfuerzos fue enormemente apreciado. Por lo tanto, dejaré la seguridad de esta zona en manos de otro personal y le acompañaré. Dicho esto, Russell chasqueó los dedos y envió un complejo gesto con la mano hacia el carruaje del dragón. Parecía ser un gesto exclusivo de 6 lenguas. Al verlo usarlo ocasionalmente, Subaru intentaba aprenderlo de vez en cuando, pero no le iba muy bien. Si se pudiera aprender fácilmente, sería problemático, así que ese es el resultado correcto. Aunque alguien como Perro Negro, que no tiene intención de aprenderlo, también es problemático. Dado que a Perro Negro le gustaron los gestos con las manos de Subaru, podría ser un problema con el método de enseñanza, de hecho. O tal vez un problema con la persona que enseña, supongo. Dios mío, en efecto. Bueno, entonces seguiré adelante. Como haciendo caso omiso de los temas incómodos, Russell pasó primero por el puerto y cruzó al otro lado. Ahora, solo Subaru y Beatriz quedaban frente al tronco. Podrían haber seguido inmediatamente a los miembros que iban delante, pero 400 años es imposible, pero deberíamos esperar unos 300 años hasta que logres organizar tus sentimientos. Dios mío, estás siendo demasiado reflexivo, la verdad. Supongo que el nerviosismo es solo un poquito. Beatriz, al ser sostenida, relajó la fuerza ligeramente tensa de su cuerpo y sonrió suavemente.
Luego, contemplando la entrada de la casa familiar a la que no había regresado en 400 años. Ahora mismo, de hecho. Muy bien, allá vamos. Sin tomar impulso, Subaru, con Beatriz en brazos, saltó al puerto. En un instante, sintieron levemente atravesar una fina cortina de luz, y el aire fresco de las llanuras de Lifaus quedó atrás. En su lugar, un viento frío y seco les dio la bienvenida. Bajo sus pies, al aterrizar, sintió la textura de un suelo de piedra. Justo detrás de ellos, la abertura que conectaba con el tronco del árbol permanecía abierta, al igual que la entrada, y los 6 que habían entrado antes se encontraban a poca distancia, mirando a su alrededor. Un castillo. Era, sin duda, un castillo. Dentro del castillo, algo oscuro e iluminado por la luz de la luna que se filtraba por distintos puntos, apenas se vislumbraban los contornos de las paredes y los techos. El aire parecía tener una densidad peculiar, aunque desconocía si se debía a que era la casa de la bruja o al peso de 400 años de silencio. Este lugar es el castillo Kugelsgräber, supongo. Subaru, murmurando con temor, bajó suavemente a Beatriz al suelo mientras ella le daba una palmadita en el hombro. Beatriz pisó el suelo del castillo y comenzó a caminar. Sus pasos resonaron por todo el castillo, y las paredes y pilares sumidos en la oscuridad, los largos pasillos que se extendían a izquierda y derecha, llevaron ese eco a la distancia. Casi como si se diera la bienvenida a su habitante tras 400 años. Cerrando los ojos, Beatriz aspiró el aire del castillo con todo su pequeño cuerpo. Por consideración a los sentimientos de Beatriz, Subaru se sintió agradecido con el grupo que se abstuvo de gritar, y colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Beatriz en lugar de sobre el silencioso castillo. Y entonces. Bienvenido a casa, Beaco. Estoy en casa, de hecho. Como si respondiera a aquel saludo, de repente, las murallas del castillo comenzaron a emitir una tenue luz. Conteniendo la respiración con un gesto, Subaru miró a su alrededor y recordó aquella luz. El interior de la tumba en el santuario había brillado exactamente igual. Como era de esperar de un lugar que se autoproclamaba castillo de la bruja de la codicia, las similitudes parecían ser excepcionalmente frecuentes. Aún así, está bastante arruinado, ¿eh? Con la oscuridad repelida por la luz, el interior del castillo se iluminó con más claridad que la luz de la luna. El interior del castillo, visible de esa manera, no estaba en condiciones de recibir visitas. Al fin y al cabo, las paredes se habían derrumbado como si una palmera gigante las hubiera aplastado, y los gruesos pilares estaban doblados a la fuerza hasta la mitad. El techo estaba profundamente erosionado, y los fragmentos de piedra estaban comprimidos, formando inexplicablemente esferas esparcidas por el suelo. Un lado del pasillo que conducía a la parte trasera del castillo estaba medio derrumbado, y las puertas, las ventanas e incluso el suelo habían perdido su forma original. Este no es el tipo de ruina que resulta de haber estado sola durante mucho tiempo. A menos que fuera excepcionalmente mala limpiando, ¿podría ser esta la razón por la que Beaco abandonó el castillo junto con su madre? Supongo que es correcto. De hecho, mi madre no era muy buena para ordenar, pero esto es diferente. Supongo que fue obra del brujo de la melancolía. ¿Brujo de la melancolía? Era un epíteto desconocido, pero con un sonido que parecía una combinación bastante mala. A Subaru, que hizo una mueca ante eso, Beatriz le dedicó una sonrisa irónica, diciendo, eso es correcto, de hecho, a modo de prefacio. Héctor, el hechicero de la melancolía. Era un enemigo acérrimo de Betty, de madre y, por cierto, también de Roswaal, supongo. Estaba obsesionado con madre, y de hecho, la acosaba sin descanso. Acosador. ¿Un brujo acosador? Vaya tipo más osado. Estaba locamente enamorado de tu madre o algo así. En lo que respecta a un afecto retorcido, supongo que sí. Pero, de hecho, no se trataba de enamorarse o desenamorarse. Porque, supongo, Héctor es el padre de mi madre. Al oír eso, Subaru jadeó sorprendido. Los dedos que instintivamente llevó a su pecho tocaron la esfera negra que colgaba de su cuello, aferrándose a ella sin saber muy bien por qué. Héctor, el brujo de la melancolía, era el padre de Kitna, la bruja de la avaricia.
Cuanta más información hay, más se siente Héctor como un imbécil descarado. Ah, pero incluso si dices Equidna, es la Equidna de Beaco, ¿así que está bien? No, maldita sea, esto es confuso. Maldita sea, Equidna. No hay necesidad de preocuparse, de hecho. Sin miedo, Héctor. Supongo que el padre de mamá ya no está en ninguna parte. No solo el padre, sino también la madre. Por como lo dices, parece que la madre también tiene una historia que contar. Supongo que es una bruja. Pandora, la bruja de la vanagloria, es la madre de mi madre, de hecho. Como si nada, Beatriz comenzó a caminar con pasos ligeros. Honestamente, Subaru estaba bastante sorprendido por esta información revelada por primera vez. Que Equidna fuera hija de una bruja y un hechicero, ahora que lo pensaba, tenía mucho sentido. Recordando, Equidna parecía particularmente obsesionada con el concepto de brujas en la fiesta del té. No estaba claro si eso estaba relacionado con su propio linaje, pero, como pensaba, debería haber hablado contigo un poco más. Lamentando la oportunidad que nunca se repetiría, Subaru murmuró algo así. Dejando Subaru sumido en sus pensamientos, por donde Beatriz caminaba, había un agujero excepcionalmente grande en el suelo, en el que Oveja Blanca miraba con temor. Oveja Blanca, si te asomas por accidente y te caes, no será motivo de risa, así que ten cuidado, supongo. Alineándose junto a Oveja Blanca, Beatriz pateó una piedra que cayó en el agujero. Sin embargo, no se oyó ningún sonido de la piedra al caer y golpear el fondo. Ante esto, no solo Oveja Blanca sino todos los demás abrieron los ojos sorprendidos. Beatriz se puso las manos en la cintura, se volvió hacia el grupo, para luego decir: Este es el castillo Kugelsgräber, la casa de la bruja que flota en el cielo de un espacio alternativo, de hecho. Si caes, no puedes volver, así que supongo que todos deben caminar con sumo cuidado. Les dio una charla sobre cómo recorrer la casa de su familia por primera vez en 400 años. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.